7:22 en contacto directo, con 7 votos a favor, 3 en contra, 2 abstenciones. La Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó un informe para primer debate del proyecto de ley económico urgente. Henry Kronfle, asambleísta nacional por PSC, integrante de la Comisión de Régimen Económico. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Estefi. Un saludo a toda la audiencia. Buenos días también. La comisión pasó el informe, en realidad sin haber logrado consenso, sino solo para pasar el informe del Ejecutivo tal cual, más las observaciones hechas durante estos días de 42 comparecencias. ¿Cómo se explica un informe así? Es inexplicable, es una vergüenza porque desnaturaliza la función de la comisión. Ahí usted puede ver el mal manejo de la comisión. La comisión lo que tiene que ser en su naturaleza es justamente debatir un proyecto, no hacer una lista de los comparecientes para pasarles al Pleno y pasar lo que llegó del gobierno al Pleno de la Asamblea Nacional haciéndose un lavado de manos y no tomando ninguna decisión al respecto. Pero peor aún, Estefi, quiero que sepa la ciudadanía lo que ha pasado en esta comisión. La Ley Orgánica de la Función Legislativa en el artículo 28 determina con claridad que los temas a tratarse se tienen que poner en la convocatoria 24 horas antes y además se tienen que adjuntar los documentos a tratarse. Documentos a tratarse que en caso que sean cambiados tienen que ser cambiados en un debate en la propia comisión en el momento que se está tratando el tema. Pues resulta que lo que se adjuntó 24 horas antes no es lo que se votó. Lo que se votó sin debate y sin haber leído el informe y sin debate alguno en la comisión fue lo que llegó 4 o 5 minutos antes a las curules. Es decir, desconocíamos el informe por el cual se había votado o se pretendía votar. En ese caso, usted no puede decir yo estoy en contra o a favor, porque al decir eso, usted está avalando que conoce el informe. Nosotros nos tuvimos que abstener porque no sabíamos qué era lo que contenía el informe. Es terrible. No tuvieron tiempo ni siquiera de conocer el informe, dice usted. Pero si ni en la comisión hay votos, porque finalmente eso es lo que pasa, no hay votos para aprobar, sino para pasar, porque también al abstenerse finalmente pasa. Lo que han hecho es dejar para debate todo en el Pleno ahora y estaría por verse entonces si las mayorías móviles van a funcionar para aprobarle el proyecto al gobierno. La mayoría me refiero que se conformó con País, con Creo, con el Bloque de Integración Nacional, el BIN, con la bancada de Acción Democrática Independiente, BADI, así funcionaron, por ejemplo, para nombrar al presidente de la Asamblea. Pero Creo y otros asambleístas ya dijeron que no están de acuerdo con más impuestos y ustedes ahí no se unen tampoco, entonces, ¿habrá los votos? No, a ver, nosotros hemos sido claros que no podemos tener más impuestos porque eso desnaturaliza el progreso y el crecimiento económico, el quitarle el dinero al bolsillo de la gente, no puede comprar, las empresas no venden ni invierten y no hay empleo. Pero quiero regresar un segundo a la irresponsabilidad de la comisión, porque es importante que se sepa esto. En el artículo 28 del reglamento de las comisiones dice con claridad que, y usted sabe esto muy bien, que en el derecho público usted solo puede hacer lo que está permitido, en el derecho privado usted puede hacer lo que no está prohibido. Es decir, dice con claridad que cualquier informe que se manda al Pleno debe contener, en el último literal de este artículo 28, tiene que contener todos sus anexos. ¿Qué es lo que hicieron? Mandaron tan mal ese informe que no incluyeron los anexos. Es más, en la votación que estamos pidiendo hoy, que se certifiquen los audios de la votación, dice una asambleísta, me parece que es Gabriela Larriati, que ella vota a favor del informe siempre y cuando después le incorporen las cosas que ella ha enviado a la comisión. Perdón, ¿cuál es el debate que tienen esas cosas? ¿Ha sido aceptado por el resto de los miembros? ¿Cómo usted vota por algo para que después se incorpore? Lo que tiene que estar votado es un informe cerrado según el reglamento. Entonces, han tratado de hacer ayer un alcance, imagínese usted, después de la votación, para que tenga conocimiento el Pleno, lo cual puede llevar a la nulidad del informe. De ahí la responsabilidad nuestra de haber presentado un informe de minorías, porque por ningún motivo... Porque usted se abstuvo, pero presentan un informe de minoría en el que están pidiendo el archivo del proyecto enviado por el Ejecutivo, pero los que votaron a favor, en cambio, dijeron ya está corriendo el tiempo, no hay tiempo que perder para que esto entre en un debate, porque en caso de no haber los votos, lo que va a pasar es que entra por el Ministerio de la Ley con una asamblea viendo para otro lado. Ese es el problema, por eso es que tuvimos que presentar un informe de minoría, más allá que en este momento la conclusión del informe de minoría, teniendo muchas cosas negativas y pocas cosas positivas, lo mejor es archivar. Pero si no hubiera habido ese informe de minoría y esto no se corrige el día de hoy, sería nulo el informe a tratar mañana. Le hemos presentado una carta, y permítame enseñar unos papeles,
al presidente de la Asamblea Nacional. Aquí está la carta con registro de entrega el día de ayer. Al presidente de la Asamblea Nacional, diciéndole, el asambleísta Vicente Almeida y yo, diciéndole que la comisión ha cometido un error garrafal que puede ser ilegal y con consecuencias terribles, no solamente en el marco legal, sino administrativa, sobre la carta que se le envió al presidente de la comisión diciéndole, usted no puede incorporar cosas una vez que se ha votado el informe para que sean tratados en el Pleno. Eso hace nulo el informe. Como esto no puede pasar por ningún motivo por el Ministerio de la Ley, porque es un proyecto desastroso como lo presentó el gobierno tal cual, lo que hemos hecho es presentar este informe que en este momento concluye eso, para que pueda ser tratado algo en el Pleno en caso no se rectifique el día de hoy y se retiren esos anexos que nunca estuvieron ahí presentes. Dijeron que el proyecto carece de constitucionalidad también porque reforma 22 cuerpos legales, que trata temas de minería, de educación, hasta de territorio, al puro estilo del gobierno anterior, hasta por los nombres vendedores de todos. Pero digamos que ahora vemos el ala correísta criticar exactamente lo mismo, además que tengan tiempo de discutir estos temas que se están incluyendo, los 22 en menos de un mes, pero es lo que les pasaba antes también cuando les metían ese y varios temas en poco tiempo. Ahora, si no pasa esta ley, ¿qué opción le queda al gobierno? Porque la factura hay que pagarla. A ver, perdón, vamos con calma porque primero los conceptos. Nosotros los legisladores no somos los representantes del gobierno, somos los representantes del pueblo y tenemos que estar conectados con las necesidades del pueblo. Tenemos que responder al pueblo que votó por nosotros para representarlos. Y ese pueblo, yo le hago una pregunta, ¿usted cree que ese pueblo quiere más impuestos cuando no puede ni siquiera cubrir la canasta básica, por el amor de Dios? Entonces, un proyecto que conlleva una carga tributaria de esta naturaleza va en contra del pueblo. Le hemos advertido eso al gobierno, va en contra del crecimiento económico. Hay alternativas. Lo que pasa es que el gobierno se encasilla en un triángulo vicioso, discúlpeme que lo ponga así, y lo grafico como triángulo porque hay tres cosas. Se encasilla en cero subsidios. Yo quiero ver si un multilateral le dice al gobierno de los Estados Unidos cero subsidios y cero petróleo para ver qué hace el ministro de Economía de los Estados Unidos. Se le ríe en la cara. Quiere cero subsidios, quiere más impuestos y no se hace nada con los gastos. Lo que nosotros hemos propuesto es, hay que tener más recursos como efecto del crecimiento económico y del empleo. Es decir, la recaudación tiene que ser consecuencia, no es antecedente. Usted no cobra más impuestos para recaudar más, usted crece la economía para tener mayor recaudación. Por otro lado, hay que tener otros ingresos, que es la economía que se tiene que dar por lo no permanente, que es el petróleo y minería, y por el otro lado, el plan anual de inversiones que tanto requiere el país y que hoy está totalmente paralizado, requiere de alianzas público-privadas, concesiones y empresas mixtas. Ese es el triángulo virtuoso. Entonces, ahora, salida hay. ¿Qué opciones tienen, asambleísta, de que se lleguen a incluir los temas que crean que benefician y le dan una salida al país, si es que no es esta la forma de hacerlo, cargando con más tributos? Porque ustedes están de acuerdo con el régimen simplificado para la microempresa, con reducciones arancelarias, con perdonar intereses a quienes no hayan podido pagar sus créditos educativos, que es otro tema que se incluye, o eliminar el impuesto al anticipo a la renta, o han destacado incluso el tema de volver al balance en el Banco Central o la obligación de las empresas públicas de ya presentar los balances debidamente auditados. Pero entonces, ¿cómo rescatar del proyecto esos puntos positivos que los meten ahí si no quieren votar por todos aquellos que significan en cambio más impuestos? Y no es lo único positivo, déjeme decirle que el balance también y la transparencia que tiene que tener el Código Orgánico de las Finanzas Públicas, las empresas públicas, para poder generar las concesiones, porque no hay ni siquiera estados auditados, excepto 1 o 2 empresas públicas en este momento en el país, que es una vergüenza. Nadie puede invertir en una empresa pública a través de una concesión, una alianza público-privada, una economía mixta, si no hay balance de las empresas públicas. El problema es, Estefi, que hay que hacer un debate profundo en la Asamblea Nacional. Esa es la función legislativa, hay que debatir. Ahora, si ese debate conlleva a eliminar todas las cosas malas y quedar lo bueno, debería existir un compromiso por parte del Ejecutivo de que no va a haber un veto que intente recuperar el texto original del proyecto, porque eso sería una barbaridad, más aún sabiendo de antemano qué es lo que está pasando con el proyecto de ley. Entonces, esa claridad meridiana hay que tener, porque usted no pretenda creer que somos tan ingenuos de que vamos a poner lo bueno para que después venga el veto, quítelo todo lo bueno, se restituye lo original y se necesiten 91 votos en ese caso para ratificar la Asamblea lo que ha debatido antes. Y esa es la posición de Henry Kronfeld, asambleísta nacional por PSC, integrante de la Comisión de Régimen Económico. Gracias por estar aquí en Contacto. Gracias a usted.